liderazgo vigente absolutamente exitoso, Vázquez, Mujica, Astori, que nos dejan generacionalmente la vara muy alta, porque fue un liderazgo que ha permitido crecer al Frente Amplio, acceder al gobierno, gobernar con saldo muy positivo para la sociedad uruguaya. Pero bueno, estamos ahora en una etapa también de necesaria renovación en ese sentido, y por eso es que nos parece imprescindible que la interna Frente Amplista en ese proceso de renovación sea una interna competitiva, que afortunadamente ya hay 4 compañeros al menos que estamos un poco sobre la mesa para la competencia electoral, fraterna sin duda, pero que ese proceso electoral también va a ayudar a conformar y legitimar una nueva estructura de liderazgos que el Frente Amplio necesita para fortalecerse como fuerza política, para acceder al cuarto gobierno y para poder gobernar en un cuarto gobierno con los mismos objetivos del bienestar de la gente y el foco en la equidad, la atención a los más desfavorecidos que toda fuerza de izquierda tiene que tener. Escuché hablarlo hace un par de semanas atrás sobre los desencantados. ¿Cómo se habla de los desencantados? El desafío en ese sentido para usted. Bien, bueno, yo creo que hay que reconocer en primer lugar que hay una franja de frente amplistas que por diversas razones tienen algún grado de desencanto con el gobierno, con el Frente Amplio. Uno no se puede enojar porque haya desencantados, uno lo que tiene que hacer es escuchar, entender cuáles son las razones de ese desencanto y eventualmente o explicar o reaccionar tomando esas causas para mejorar la propuesta, para modificar lo que haya que modificar en el terreno político y en el terreno de gobierno. Si uno pudiera, digamos, caricaturizar o segmentar a los llamados desencantados en función de cuáles son las razones por las cuales se dan esos distintos grados de desencanto, yo creo que hay un grupo de compañeros que están desencantados un poco en función de sus propias expectativas, de pensar que los procesos económicos y sociales podían avanzar de manera más rápida de lo que el Frente Amplio ha ido procesando. Esa es una perspectiva. En ese sentido mi punto es de reivindicación de lo hecho, en las formas y en los ritmos que hemos ido avanzando, sin desconocer en absoluto que hay cosas por hacer, que hay cosas que hay que profundizar en el terreno del bienestar y en el terreno de la equidad. Pero también uno tiene que mirar alrededor, ¿no? Y ver que la política económica y social del Frente Amplio, cosas intrínsecamente unidas, han permitido mejoras de bienestar para los uruguayos, las uruguayas, mejoras en la equidad, y también siguen siendo un buen soporte para la continuidad de gobiernos de orientación progresista, de izquierda en nuestro país. Yo creo que la chance de un cuarto gobierno del Frente Amplio está sobre la mesa, y en parte es también por la forma en que el gobierno y la fuerza política han avanzado. Lamentablemente otros países de la región, uno tiene que mirar críticamente alrededor, sacar conclusiones, tomar nota. Experiencias que de repente con las mejores intenciones pretendieron ir justamente en direcciones más aceleradas o digamos con una visión como consistente más con la expectativa de estos compañeros que decía. Y bueno, y lamentablemente tenemos que reconocer que hay experiencias que, reitero, con las mejores intenciones, con orientación progresista, no han logrado resolver los temas del bienestar de su gente, ¿verdad? Hay lamentablemente experiencias donde la economía y la sociedad no están mejor que antes, sino más bien todo lo contrario. Hay muchas dificultades en el terreno laboral, económico, social, o también experiencias que asociadas tanto a la no resolución de temas del bienestar o de equidad
y también agregado a temas vinculados a la corrupción, le han quitado viabilidad a que las experiencias progresistas continuaran, y tenemos hoy reversión política en varios países en donde ha ganado orientaciones de derecha, y bueno, y el caso extremo que tenemos ahora en Brasil con Bolsonaro, que parece increíble que tengamos que volver a hablar de temas que pensamos que en la región ya estaban un poco fuera de discusión, como la democracia y ciertos valores básicos de tolerancia y respeto y progreso que bueno, parece que nunca hay que perder la atención, hay siempre que estar alerta, porque esa es una de las fuentes, si se quiere, de desencanto, creo yo. Otra fuente de desencantados creo que tiene que ver con esa construcción, digamos, que no está muy bien definida, pero que es lo que llamamos la clase media, que hay compañeros en la clase media que sienten bueno, que el Estado les exige contribución, que la sociedad les exige una contribución por la vía impositiva, y que no siempre la devolución o la utilización es lo que ellos esperan o es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Incluso a veces llegando a argumentos más asociados a que si es justo o no que la clase media aporte impuestos para que el dinero vaya a los pobres o cosas por el estilo. Estoy caricaturizando, ¿verdad? ¿No? Bueno, esa es una batalla cultural sistemática que tenemos que dar, ¿verdad? En cuanto a la presencia de un Estado importante, que es un pilar de nuestro enfoque, de nuestra visión, requiere la contribución de los sectores que tienen capacidad contributiva, y el Frente Amplio ha sido muy explícito siempre en definir cuáles son sus prioridades en el gasto público, ¿verdad? El gasto social, en educación, en salud, en seguridad, en las políticas sociales focalizadas. En general, una pobreza que rondaba el 40% en el Uruguay, hoy está en el 8%, la equidad ha mejorado, y bueno, eso requiere una contribución y un esfuerzo de todos aquellos uruguayos y uruguayas que estamos en un poco mejores condiciones y podemos aportar a través del funcionamiento del Estado. Después hay otra fuente de desencanto que tiene que ver con que algunos compañeros frente amplistas perciben que al Frente Amplio le ha faltado un poco de contundencia para expresarse con respecto a los temas éticos y de corrupción. En ese sentido, nosotros que impulsamos una postura esencialmente sereñista del Frente Amplio, no podríamos tener otra tesitura que la de ser implacables ante las faltas éticas y los actos de corrupción, que son cosas distintas, ¿no? Los actos de corrupción, muchas veces asociados a delitos, se dirimen en la órbita judicial y hay que respetar lo que la justicia dictamine, nos guste más, nos guste menos. Y por otro lado, la ética, ¿no? En el tema de la ética, el Frente Amplio, que no necesariamente está asociado a delitos o a corrupción, el Frente Amplio se ha dado el procedimiento de, ante denuncias o casos donde se presume alguna falla ética, consultar, pedir un informe al Tribunal de Conducta Política. Hay 15 casos hoy sobre la mesa, de los cuales 11 ya están informados por el Tribunal de Conducta Política y otros 4 están en proceso. Y bueno, a mí me parece de rigor que si el Frente Amplio le pide al tribunal un informe sobre ese tema, el Frente Amplio tiene que tomar posición sobre todos y cada uno de esos casos y actuar en consecuencia, ¿verdad? Basarse primordialmente en el informe del Tribunal de Conducta Política, y en los casos en que se identifiquen fallas éticas de cierta gravedad, sancionar, inhabilitar, o sea, reaccionar en consecuencia. El Frente Amplio tiene que dar las señales claras contundentes de cuál es su tesitura ante posibles hechos de corrupción o de faltas éticas. Yo creo que cuando el Frente Amplio ahora tiene la oportunidad de ser más contundente en ese sentido, y creo que eso va a ayudar también a darle un poco de encanto a los desencantados. ¿Cómo nos vamos a parar como a situar como Perdón. frente a políticas como la de Macri y eventualmente un Bolsonaro también del otro lado? Bueno, son cosas diferentes, ¿no? Creo que el caso de Bolsonaro está fuera de rango en cuanto a que no solamente hay un tema de orientación político-económica y social a la derecha, sino que además hay un cuestionamiento
a cuestiones básicas del funcionamiento democrático, alentando acciones en la sociedad absolutamente nefastas, violentas, intolerantes. Eso es muy peligroso, y cómo debemos pararnos ante eso es reivindicando una y otra vez, en cada caso que sea necesario, el valor de la democracia, de la convivencia, de la tolerancia. También en el tema de los derechos, ¿no? Uruguay ha avanzado mucho en una agenda de derechos, primordialmente derechos individuales que tienen que ver con el feminismo, con la libertad sexual, con distintas cuestiones de opción sexual, el matrimonio igualitario, en fin, hay un montón de derechos que hemos avanzado, y lo que nos muestra la situación en el contexto que estamos hablando, y en el caso de Brasil en particular, es que tenemos que consolidar esas cosas, porque los riesgos de reversión cultural en ese sentido están siempre latentes. Esos derechos que no han avanzado tan rápido en los países de la región, igual están cuestionados, amenazados con estas tesituras de derecha, y sobre todo como la de Bolsonaro, y por lo tanto nuestro rol en ese sentido tiene que ser consolidar institucionalmente, incluso presupuestalmente, el acceso a esos derechos por parte de todos aquellos que están digamos asociados a los mismos. O sea, la situación en la región, en el terreno político, es muy preocupante, sobre todo en el caso de Brasil, porque hay temas básicos de convivencia democrática que lamentablemente parece que se están desvirtuando.